Bueno, pues una vez montadas las correas, montado el mecanismo del cassette, un poco de limpieza de cabezales con alcohol, pues nos queda volver a poner el mecanismo del cassette en la unidad, en el chasis. ¿Vale? Y haremos igual. Tapa abierta y haremos este movimiento. ¿Vale? Con cuidado. De no tocar nada. Si os da rollo que toca árbol o lo que sea, pues siempre os queda la opción de desmontar el frontal. Y ahí sé que no hay ningún problema. Pero ahí está. Ya está metido. Un poquito de cuidado y luego ya sus tornillos rojos. Por aquí. A ver si no se me cae. Uno por aquí. Vamos a coger uno de abajo. Este otro de arriba. Y el último abajo a la derecha. Esto parece una tontería, pero tornavís con un imán pequeñito y te imanta los tornillos y así no tienes que estar padeciendo. Quito el imán por si acaso no me acerca nada electrónico. Vale, pues ya están los 4 apuntados. No hace falta apretar mucho. Que llegue a tope y ya está. Vale. Y ahora ya sería cuestión de conectar las fajitas estas, si las hemos apuntado bien. Esta iría aquí.
Esta blanca iría aquí. Esta entiendo que iría aquí. Y esta no lo sé. Tendré que mirar. Tendré que mirar la grabación. Puede ser que vaya aquí y esta vaya en otro lado, ¿eh? Voy a repasarlo y lo miro. Bueno, pues estaba todo bien conectado. Lo que pasa es que no veía el conector que está aquí. Estaba en un conector negro que hay aquí. Ahí está. Pues ya estaría todo. ¿Vale? Ya estaría todo conectado a falta de probar. La platina nunca me acuerdo, es la A, me parece. Sí, la A es la que reproduce. Es lo mismo, ¿vale? La misma explicación, todo igual. ¿Vale? Los 4 tornillos rojos, igual. Lo sacamos así, desconectamos las fajitas, tiene menos porque no graba. Pero ¿qué ventaja hay? Pues que los 3 tornillos que había que sacar, que eran este. Me refiero cuando abres ya para montar las correas, que era este y este, el del medio, famoso, que quedaba tapado con la placa esta de la grabación. Aquí se ve perfectamente y es facilísimo quitarlo, está aquí. Vale, no sé si lo veis. Está aquí en medio. A ver si puedo hacer un poco de zoom. ¿Veis? Está aquí. Bueno, mucho más fácil de sacar. Aquí. Están estos 2 potenciómetros aquí abajo. Bueno, se ve enseguida, ¿eh? Mucho más fácil, sin tener que sacar, bueno, malabarismo, sin tener que intentar hacerlo por aquí o sin desmontar esto. Va exactamente igual, mismo mecanismo, todo igual. Se abre igual, se limpia y se montan las correas nuevas como se han montado en el otro, el mismo sistema. Bueno, y seguimos desmontando la platina A, la que no graba. Ya he soltado el cableado y lo mismo. 4 tornillos rojos. Rojos. A ver. Aquí, con cuidadito. Y el último de arriba. Antes vamos a desbloquear. Sí, porque a este le pasa igual. Hay que desbloquear
esto otra vez. Vale, he desbloqueado. Para abrir el portacassette, para poder sacarlo. Último tornillo. Vale, y lo mismo. Con cuidado de no tocar la placa aquí, pues se saca. Con cuidadito. Sobre todo se suele enganchar con los cables. Hay que tener cuidado. Ahí la tenemos fuera. Como la otra. A ver, mismos tornillos. Un tornillo aquí, un tornillo aquí, y ahora este, que ya no está tapado ni nada, lo tenemos aquí. Misma operación. Sacan los tres, se desmonta en plan libro, se limpia todo, se ponen las correas nuevas, como he hecho en la otra platina, y la volvemos a montar. Esto ya no os lo voy a enseñar porque es lo mismo. Bueno, pues ya está acabado el trabajo, a falta de los embellecedores de los portacassettes. Y en principio, vale, he hecho el arranque. Vale, se abren los dos portacassettes, correcto. Vamos a ver. Vale, pues funciona. Vale, el autorreverse funciona. La búsqueda de canciones. La encuentra, tira un poquito para atrás, como al principio. Vale, correcto. Esta platina funciona, la pausa. Avance rápido. Vale. Correcto. Vamos a ver la otra. Vale, parece que también funciona. Reverse también. Bueno, vamos a rebobinar la cara A. Vale. Pues bueno, a falta de volverla a montar con el equipo.
Mismo sistema, ¿vale? Acordaos de las piezas estas, se encaran aquí con los 4 pivotes que lleva el portacassette. Aquí ya están encarados y para abajo. Ya estaría montado. Vale. Vale, aquí lo mismo. Lo mismo. Las 4 U se encaran los pivotes y para abajo. Vale, aquí ya está encarado. Y para abajo. Ya está. Listo. Vamos a ver si está bien. Sí. Bueno, y para cerrar la tapa, acordaros de la rebaba esta que lleva aquí. Cuesta un poco de apreciar, pero bueno. Vale, que esta rebaba va en la parte de adelante y va delante de aquellas pestañas que lleva el chasis. ¿Vale? O sea, hay que abrirlo un poco y dejarlo bajar. Sería abrir un poco así. Lo pegamos bien a la parte de adelante, ¿ves? Ya han entrado las pestañas y ya la tenemos. Ya está, atrás queda superpuesto al panel posterior, pero lo importante es que entre aquí. Vale, y ya estaría, ya sería cuestión de poner los tornillos. Y bueno, para finalizar el vídeo, os muestro un poco lo que era el equipo de música donde estaba integrada esta doble platina, que es el LBT de 905. Vale, aquí os muestro los 3 módulos de arriba, vamos a ponerla en marcha. Otra curiosidad que os muestro, mirad, conservo todavía una cinta de cassette de estas de Sony, una Metal Master, que era una cinta de componente cerámico, que era, bueno, Sony la comercializaba como la cinta perfecta para grabar, ¿vale? Era de metal y valía unas 2000 pesetas de la época, que son pues eso, unos 12 euros de ahora. Fijaros, la cinta es súper fina. Estos agujeros que tiene aquí son los que le marca la pletina con los sensores, que la cinta es de metal. Esto es para proteger la grabación, etcétera. Si solo mueve este sensor es cromo, si mueve esto es una cinta de metal. ¿Vale? Pues bueno, como curiosidad. Si os fijáis, a poner la cinta, marca un máximo de grabación más alto. Al ser de metal, permite que el nivel de grabación sea más alto. Por eso la escala, que son los 3 puntitos rojos, se quedan aquí. Son estos 4 puntitos rojos
Ahora pondremos una de cromo para simular la grabación y veréis cómo el nivel de grabación no puede subir tanto. Si utilizamos una cinta más sencilla, como esta de cromo, por ejemplo, esta línea es más larga y no permite un nivel de grabación más alto, como en el caso de la de metal, que la línea era más corta. Bueno, ya por último, para que veáis qué fácil era hacer una grabación de CD a cinta con estos sistemas de sonido. Todos están conectados, todos los módulos están conectados por un bus de datos y bueno, hacía que se integraran mejor los unos con los otros. Por ejemplo, ahora hacer una grabación, poníamos el CD, ¿vale? Y aquí, aparte que hay la grabación de platina a platina, etcétera, aquí hay 3 botones que pone Edit, Fade o Crossfade, que eran 3 maneras de grabar, que era normal, una canción detrás de otra, aumentando y disminuyendo el volumen, y luego como cruzando el final y el principio de cada canción. Entonces, a la hora de grabar, esta cinta es de 60, y tú le decías de cuánto era la cinta. 46 minutos, 54, 60, 74, 90. ¿Vale? En este caso es C60. Y luego le damos al motor editar. El CD empieza a hacer 2 programas, uno para cada cara, y ahora está buscando el pico más alto, la canción con el pico de volumen más alto de todo el CD, para ajustar automáticamente el nivel de grabación sin que se pase del máximo establecido por el tipo de cinta. Aquí va alternando cara A y cara B en estos 2 programas. Ha encontrado esta combinación de canciones, es la que se ajusta más a los 30 minutos de una cara y a los 30 minutos de la otra. Va por la canción 10, él sigue buscando el pico más alto y esto es el nivel automático de grabación. Ya está a punto de acabar. Y ahora repite durante unos segundos el pico para ajustar. ¿Vale? Ahora empieza a grabar. Deja los 10 segundos que hay en blanco al principio de todas las cintas. Y ahora ya está grabando. He bajado el volumen por el copyright, espero que no salte por el trocito este que se ha puesto. Y ya iría grabando automáticamente. Aquí pone el autospace, también el CD, que es para dejar los 3 segundos entre canciones para que luego al buscarlas las encontrara. Y bueno, esta era la manera de grabar, que era bastante sencilla. Vamos, lo hacía todo sola. Bueno, pues hasta aquí este vídeo, o estos 3 vídeos. Es un poco largo, pero bueno. Mi intención era ayudar, si alguien se encuentra en la misma situación, que lo pueda reparar fácil y recuperar estos cacharros retro que son, bueno, fantásticos, en mi opinión.